Buenos días. La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, le da la más cordial bienvenida el día de hoy, 10 de septiembre de este año 2025, a esta jornada de webinarios AMIC. La verdad que estamos con mucho gusto porque vamos a tener a compañeros periodistas, a compañeros investigadores de México, de Argentina, de Brasil, de España, de Ecuador. Y bueno, la verdad que me da también muchísimo gusto. Mi nombre es Lizy Navarro Zamora, presidenta de AMIC, de este Comité Ejecutivo 2023-2025. Recordarle también que ya está listo el libro de resúmenes de ponencias del reciente encuentro que tuvimos nacional e internacional Comunicación e Incidencia Social en Hermosillo, Sonora. También comentarle que tenemos dos grandes eventos finalizando la semana de septiembre. El primero es uno muy importante, que es la presentación del libro Fundamentos e Innovaciones de AMIC que publicamos este año. Luego le voy a comentar acerca de quienes participan, y también tenemos un evento muy importante que se llama Cápsulas del Tiempo, donde algunos de los fundadores de AMIC, algunos de los investigadores más importantes de México han hecho reflexiones en síntesis que vamos a ubicar allí y que lo abriremos en 20 años. No son cápsulas del tiempo sobre innovaciones tecnológicas, son sobre todo sobre reflexiones. También recordarles, si usted es miembro AMIC, que a finales de agosto enviamos un correo electrónico para convocarlo a la asamblea ordinaria de esta gran organización. Si usted no recibió ese correo electrónico, le pido por favor que me mande un correo electrónico, un mensaje a licia@uslp.mx. Y bueno, invitarlo a que nos vea en vivo a través de las plataformas de Facebook, a través de la plataforma de YouTube, de las redes sociales, por supuesto, de AMIC, en estos eventos de webinarios que tenemos en estas jornadas de webinarios AMIC de este año 2025 y en este mes de septiembre, el mes de nuestra patria. Y ahora sí lo voy a invitar a este webinario especial con motivo de un gran aniversario, que es el 25º aniversario de la revista Zócalo, y por ello he invitado al periodista Carlos Padilla Ríos, un gran colega y además quien es impulsor, fundador, creador de esta revista, que nos ha dado espacio a muchos de nosotros como investigadores científicos sociales de la comunicación, donde hemos difundido a públicos diversos nuestro quehacer de investigación científica en esta gran revista de difusión. Voy a comentarle alguna información, algunos de los datos más importantes del periodista Carlos Padillo Ríos. Él es director fundador de la revista Zócalo, es defensor de las audiencias de Canal 22 desde mayo del 2024 a este año, es redactor de noticias de Radio Educación, tiene una amplia trayectoria como periodista, solo le estoy dando algunos de los elementos más importantes, y es conductor de programas de análisis político, sociedad y conferencista en temas de comunicación política. Así es que al periodista Carlos Padilla Ríos, un gran amigo, un gran colega, le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida, Carlos. Bienvenido a este espacio de AMIC. Gracias, buenos días, Lizy Navarro, presidenta de AMIC. Agradecemos mucho la invitación que nos haces y también la oportunidad que nos brindas para comunicarnos, para extender este acontecimiento para nosotros, que significa el haber impulsado durante todos estos años, 25, la revista Zócalo, que en un principio fue un periódico. este, en sus primeros 2, 3 años fue un formato tabloide, y después se convirtió en revista. Pero bueno, ¿cómo es que se preguntarán muchos colegas y periodistas cómo es que nació este proyecto de la revista Zócalo? Bueno, en el año 2000, un poco antes del 2000, recordemos que el hoy magnate de los medios de comunicación en México, Ricardo Salinas Pliego, retó a la democracia en México cuando salió a cuadro diciendo que para qué queríamos democracia en México si unas horas antes habían asesinado a su conductor estrella Paco Stanley. Esto ocurrió un par de años antes de que fundáramos Zócalo, esa arrogancia y ese reto a la democracia, pues nos llamó mucho la atención a varios periodistas aquí en México, porque recientemente, 2 años antes, 3 años,
habíamos elegido por primera vez al jefe de gobierno en la capital del país, Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, pues el homicidio de su conductor estrella, presuntamente vinculado al tráfico de drogas, pues, y el salida a cuadro de este señor Ricardo Salinas, diciendo que para qué queríamos democracia, pues como les digo, llamó la atención, ya que estaba retando a la democracia y levantando una cortina de humo acerca de los entretelones de ese homicidio contra su conductor estrella Paco Stanley. Entonces, un grupo de periodistas nos dimos a la tarea de estar organizando esta iniciativa. Empezamos un grupo de 12 y con el tiempo pues se fue reduciendo esa cantidad. Y en septiembre del año 2000 publicamos el primer número de lo que entonces fue un periódico tabloide de 16 páginas, de 32, perdón, 32 páginas, donde publicamos temas relacionados con el gremio periodístico y algunos temas también relacionados con la agenda mediática. Em, Así transcurrió unos 4 o 5 años y en el número 63 de Zócalo ya publicamos, ya convertimos el formato de periódico tabloide en formato de revista. Con qué propósito? Bueno, con el propósito de brindarle a los lectores una mejor presentación y también para mejorar la distribución aquí en México a través de las tiendas comerciales. Este proyecto no hubiera sido posible impulsarlo, acompañarlo, si no fuera por el convencimiento y el acompañamiento de catedráticos, legisladores y periodistas que muchos años antes ya venían empujando la necesidad de reformar aquí en México la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Em, este impulso, acompañamiento de catedráticos, de legisladores y periodistas, hizo posible que Zócalo continuara, se desarrollara, creciera, y ese es digamos, el motor que ha mantenido a esta publicación durante 25 años. Es decir, que el convencimiento de que estos temas que ventilamos en Zócalo son posibles porque los académicos como tú, Lizy Navarro, y muchos otros ven en publicaciones como Zócalo un vehículo para comunicar, para difundir y para analizar los temas tan importantes de la agenda mediática. Y es que hay que recordar, colegas, que en México el proceso democrático ha sido muy lento. A partir del año 2000 que cambia la presidencia de la República después de 70 años del mismo partido, es que en el año 2000 pues vino creciendo el interés por cómo se desarrollaban y se legislaban los temas relacionados con el derecho a la información y con la comunicación política y también los derechos de las audiencias. Es así que con el tiempo fuimos creciendo. Ahorita les mostramos unas portadas de lo que ha sido la revista Zócalo a partir de sus primeros números. Y bueno, pues a manera de ilustración les podemos mostrar lo que eran las primeras portadas de la revista Zócalo, primero en su formato de periódico. Vean ustedes, La sociedad reprueba los medios, es el primer número. Desde entonces ya reflejamos la intención, el interés de la sociedad por cuestionar y por exigir mejores contenidos en la televisión y en la radio privadas en este país. Con el tiempo, bueno, pues venimos eh, eh, publicando estas ya convertidas en revista. Recordando que tal vez ustedes conozcan la historia de lo que se llamó la Ley Televisa, y fue la intención del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo entonces por una ley
impuesta, favoreciendo los intereses de las televisoras en este país, Televisa y TV Azteca, y otras menores, pero entonces era un monopolio televisivo. Pero con el tiempo, les decía, Zócalo también se dedicó a analizar y a difundir temas relacionados con los magnates de los medios de comunicación a nivel internacional. Y recordarán ustedes que entonces pues era muy la presencia de Berlusconi, el primer ministro italiano y empresario de los medios de comunicación en Europa. Bueno, pues así lo reflejamos a través de nuestros análisis. Por eso titulamos entonces Berlusconi, un padrino en jaque. Y bueno, pues a eso se refería. También entonces, ya desde entonces publicamos, por ejemplo, ahí en portada a la periodista Carmen Aristegui, cuando fue despedida de Televisa por razones editoriales, según explicaron los periodistas, pero bueno, pues fue deliberadamente un acto de censura. También, bueno, pues Murdoch, otro empresario de los medios de comunicación de manera internacional, aquí lo reflejamos, como reflejamos también el fallecimiento del gran periodista Julio Scherer, con textos del maestro Raúl Trejo del Arbre. Nos dedicó aquí tres ediciones acerca de la trayectoria periodística de Julio Scherer y su trascendencia en el periodismo en México. Recordarán ustedes, sabrán ustedes que Julio Scherer empezó en Excelsior en los años 60 como reportero, después llegó a ser director de este periódico, que fue una cooperativa, y en el año 76, bueno, pues en el gobierno de Luis Echeverría se organizó un golpe en contra del periodismo que hacía Julio Scherer en el periódico Excelsior, que llevó a la salida de un grupo de periodistas acompañándolo, que posteriormente Julio Scherer y esos periodistas fundaron la revista Proceso. Esto fue en noviembre de 1976, pocos meses antes de que terminara el gobierno de Luis Echeverría, que organizó ese golpe contra el periódico Excelsior. Bueno, es que ese grupo de periodistas fundaron la revista Proceso. Con el tiempo, bueno, pues también vino el gobierno de Felipe Calderón, que favoreció a las empresas con el formato de los combo, que le dio sin mayores exigencias económicas frecuencias a las televisoras y a las radiodifusoras privadas. También reflejamos aquí en la revista Zócalo el gobierno, la comunicación política emitida desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Habrá que decir que Enrique Peña Nieto se caracterizó en términos de comunicación política por ser una gestión donde favoreció a los empresarios y a los periodistas que sintonizaban políticamente con su gobierno. Se caracterizó por un gran derroche de recursos publicitarios y económicos para ese tipo de empresarios y de periodistas. Todo aquel periodista que tocaba la puerta en Los Pinos le daban publicidad siempre y cuando no criticara a Enrique Peña Nieto. Nosotros como revista Zócalo, eh, pues seguimos a favor perdón, con esta línea crítica de reflejar con la realidad de la agenda mediática en sus páginas, y fue que en el año 2015 nos quitaron la publicidad con el argumento de que éramos críticos contra el presidente Enrique Peña Nieto. Eso nos llevó a una crisis que virtualmente estuvimos a punto de desaparecer, pero bueno, pues siempre el acompañamiento, decía yo al principio, de catedráticos, de periodistas y de amigos, pues gracias a eso se mantuvo la revista Zócalo, y también hay que decirlo, a nuestras políticas de austeridad desde entonces. Recordemos también que ya años más adelante
pues reflejamos también aquí en la revista Zócalo el fallecimiento del gran caricaturista mexicano Eduardo de Ríos. Fue un emblema para el gremio de los caricaturistas en México y que recuperó también la caricatura política de principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Bueno, pues el maestro Eduardo de Río em, fue un maestro y vino también a revolucionar la crítica política en la caricatura desde los años 60 y fue fundador de varias revistas emblemáticas como Los Agachados, Los Supermachos, y sus actuales seguidores, sus actuales maestros de la caricatura, como José Hernández, siguieron esa escuela, la escuela crítica de cuestionar al poder político, de cuestionar a los poderes fácticos aquí en México, a la Iglesia Católica, a las empresas de la comunicación, y a esos periodistas que han sido acompañantes del periodismo oficial y del periodismo conservador. También más adelante, bueno, pues ya con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo publicamos en portada al presidente López Obrador porque fue un hecho histórico. Por primera vez un gobierno de izquierda llegaba al poder y bueno, pues lo analizamos a través de nuestros colaboradores como Alma Rosa Alba de la Selva, Claudia Benazzini, Beatriz Solís Lere, Raúl Trejo del Abre, ya lo había mencionado, muchos académicos, Tanius Karam, Javier Steinú, en fin, muchos catedráticos, investigadores, miembros de AMIC, que han creído que Zócalo puede ser y es un vehículo para difundir este tipo de contenidos y mejorar la democracia en nuestro país. Em, Decidimos colocar aquí, entre las portadas, el tema de la nota roja, porque aquí en México ha sido una tradición que la prensa, primero amarillista y luego la prensa en radio, televisión y prensa escrita, le han dado espacio a los acontecimientos de sangre, a la nota roja, de manera poco ética. Lamentablemente, no respetando los derechos de las víctimas, exacerbando la tragedia, criminalizando a las víctimas, en fin. Y bueno, pues ya en otra portada también eh, eh, vimos el arribo de este personaje de ultraderecha, Donald Trump, cuando en su primer mandato, pues ya venía con la intención de censurar a las televisoras de su país. Bueno, pues ya vimos que posteriormente cuando perdió la elección, eh, pues las plataformas digitales lo censuraron, le quitaron sus cuentas de internet, sus cuentas en Twitter, entonces, eh, y bueno, pues ahora que regresó al poder, pues ya sabemos que los magnates de los medios de comunicación en Estados Unidos, pues lo están alabando, lo están apoyando, no cuestionan, al contrario, eh, difunden profusamente sus políticas en contra de la prensa en aquel país y pues ahora su cuestionable y lamentable apoyo al genocidio en Gaza, respaldando al gobierno sionista de Benjamín Netanyahu. También en aquella época se cumplieron los 100 años de la radio en México y especialistas, entre ellos Gabriel Sosa Plata y otros, escribieron aquí en Zócalo cómo es que nació aquí en México la radio en los años 20 del siglo pasado. Lo que posteriormente, eh, eh, bueno, lo que ahora es radioeducación, bueno, pues en los años, a principios de la década de los 20, el entonces
José Vasconcelos, secretario de Educación, impulsó el inicio de una emisora cultural que años después se convertiría en Radio Educación. Y bueno, pues también aquí viene otra portada, la generación del CEO al poder, que si ustedes se preguntarán, quienes nos escuchan, nos ven en otras naciones del continente, el CEU fue el Consejo Estudiantil Universitario que en 1986, 1987 se opusieron a elevar las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México y también se opusieron a las restricciones para permanecer como estudiantes en la universidad pública, en la más grande universidad pública de este país. Y en esa imagen y en el título de la generación del Cebo al poder, en esa imagen aparece Claudia Sheinbaum Pardo, quien ahora es la presidenta de México. Bueno, eh, el CEU, el Consejo Estudiantil Universitario, entonces, pues fue denostado por los medios de comunicación en aquel entonces que veían a un grupo de estudiantes de muchas facultades eh, cuestionar eh, a la autoridad de la rectoría de la UNAM porque insistía en elevar las cuotas en esa casa de estudios. Bueno, en esa imagen que dice la generación del CEO al poder, que publicamos en el 2000, el año pasado, a principios del año pasado, aparecen algunos personajes que hoy están en la vida pública del país, como la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, entonces activista de ese movimiento. Aparecen otros funcionarios, como Martí Batres, que hoy es director del ISSSTE, el Sistema de Salud para los Empleados Públicos en este país, y otros personajes. Pero ahí aparece al centro quien hoy es la presidenta de México y que entonces ella estudiaba en el CCH, en el Colegio de Ciencias Humanidades del Sur, y luego fue estudiante de la Facultad de Ciencias. Por eso y por la importancia de la generación que entonces impugnó esa política de incremento de cuotas, es que nosotros consideramos que esa generación de luchadores, de jóvenes luchadores, hoy gobiernan en este país, muchos de ellos. Luego, pues también el año pasado publicamos un número sobre la inteligencia artificial que hoy está impactando de muchas maneras al quehacer profesional, intelectual y de muchas áreas de la actividad económica y productiva en el mundo y en particular también en el periodismo y en la investigación. Mucho se está hablando eh, de la falta de ética que pudiera representar la copia, el plagio de contenidos que pudieran alimentar las notas informativas, los reportajes o las investigaciones. Bueno, en este número de la inteligencia artificial, varios colaboradores como nuestro corresponsal en Nueva York, Nayef Yeyam, desarrolló también, entre otros, este tema de la inteligencia artificial, sus riesgos, sus desafíos y sus ventajas. También habrá que decir que pues, la inteligencia artificial puede ayudar a la investigación y al enriquecimiento de la nota informativa, siempre y cuando manteniendo los márgenes, las recomendaciones éticas y deontológicas que obligan a los periodistas a acatar para quienes difunden los contenidos informativos y periodísticos y de análisis hacia la sociedad. Y también meses después, ya en este año, publicamos otro número también sobre la inteligencia artificial, ya titulado Riesgos y ventajas para el periodismo. Y ese es lo que yo les hablaba en un principio, acerca de cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial siempre y cuando respetando los cánones éticos a los que nos obliga el periodismo. Y bueno, pues ya de regreso al poder también
Donald Trump, pues eh, a través también de nuestros colaboradores y periodistas, es que publicamos varios, varios textos en esta edición de La Prensa en Riesgo en Estados Unidos por el amago y las presiones del empresario Donald Trump en contra de la prensa en aquel país. Em, y bueno, pues más recientemente volvimos. Fíjense ustedes que nuestra primera edición, si recuerdan la primera imagen, miren ustedes, se la regreso para que vean ustedes lo que son los medios de comunicación en México. En el primer número de la revista Zócalo, entonces periódico, titulamos La sociedad reprueba los medios. ¿Por qué la reprobaba? Bueno, en parte por los cuestionamientos que se le hacían los académicos y los investigadores de la comunicación en México al quehacer informativo y periodístico de Televisión Azteca y de Televisa, por supuesto, pero en esta edición particularmente la dedicamos a cuestionar los contenidos de Televisión Azteca desde entonces, en septiembre del año 2000. Bueno, pues ahora estamos 25 años después, cinco lustros después, y miren ustedes que volvimos a publicar en el mes de agosto Salinas Pliego, evasor, tramposo y misógino. Así titulamos esta cabeza del número de agosto de 2025. Y publicamos otros temas, por supuesto, ¿no? La ley Telecom. Ustedes saben que recientemente, en julio pasado, aquí en México se aprobaron reformas muy importantes eh, a la ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, donde se apoya más a las redes comunitarias, se reconocen, se vuelven a reconocer los derechos de las audiencias, se dan más apoyos a las radios comunitarias, se acotan las frecuencias para los empresarios, también se dan garantías de una mayor presencia de la gente, del acceso de los grupos sociales a las frecuencias de radio y televisión. Habría que decir que, por ejemplo, aquí en México no tenemos televisión comunitaria. Ojalá y pronto algunos emprendedores, algunos colegas eh, incursionen en esta posibilidad de crear televisoras comunitarias en este país tan diverso, tan vasto y con tanta cultura. Desde luego que desde octubre del año 2023, pues nuestro corresponsal en Nueva York, Nayef Yehia, eh, viene cuestionando y analizando el genocidio que ocurre en Gaza todavía 2 años después. Por eso en cada número desde entonces hemos incluido en portada este genocidio que está cometiendo Benjamín Netanyahu allá en Gaza. Muchos han sido los temas que hemos publicado aquí en la revista Zócalo. En promedio publicamos 20 artículos, llevamos 307 ediciones. Entonces, pues estamos muy agradecidos y este proyecto ha sido posible gracias al acompañamiento de muchos de los que están en la portada de septiembre, que aquí ustedes están viendo, aniversario 25, y continuamos con nuestros temas: ética periodística contra montajes televisivos, porque en México las televisoras privadas, Televisa, TV Azteca, continúan haciendo montajes y no se les ha sancionado. No se les sanciona aquí en México, lamentablemente, con el argumento el respeto a la libertad de expresión, pero los excesos de estos empresarios de la comunicación y el periodismo, pues siguen haciendo de las suyas, defendiendo sus intereses económicos y políticos.
También publicamos en la edición de septiembre de cuando que ahora cumplimos 25 años, algunos libros de los autores de Zócalo y colaboradores como la misma maestra Lisi Navarro, pero bueno, en esta portada de Zócalo aparecen algunos, no son todos, por supuesto, de los colaboradores de la revista Zócalo. Em, Están Alma Rosa de la Ceba, Claudia Benazzini, Lenin Martel, el maestro, el doctor Orozco, en fin, son muchos, muchos. Nos faltó ahí la maestra Beatriz Orilere, el legislador Javier Corral, en fin, muchísimos catedráticos que nos han acompañado en este proyecto editorial que ha permanecido por la constancia, por la necedad de publicar este tipo de temas, que hay que decirlo también, en México somos la única revista, la única publicación que difunde y publica este tipo de temas. Somos ya los únicos en México que en formato de revista que analiza a los medios de comunicación en este país. Y bueno, pues agradecemos mucho eh, el espacio que nos brinda la maestra Lizzy Navarro, presidenta de AMIC, una investigadora muy acuciosa y una representante de lo mejor de la investigación en medios en este país. Gracias, maestra Lizzy Navarro, por el apoyo que siempre nos ha brindado. No, al contrario, a un gran amigo, primero es un gran amigo, pero también, sobre todo, mi reconocimiento, porque estos 25 años, sobre todo, en una revista con un perfil muy definido, con un objetivo muy concreto, con una trascendencia también, creo que es algo también muy importante, digno de reconocer. Nuestro reconocimiento, Carlos, el año pasado le dimos a la revista Zócalo un reconocimiento en el encuentro de AMIC. Allí puede usted ubicar en el canal de YouTube de AMIC precisamente este reconocimiento, no por el hecho de los 25 años, porque claro, también vale la pena otro reconocimiento, sobre todo por esta trayectoria, por este papel fundamental, también fue a otros medios, a otros espacios periodísticos de difusión de nuestros trabajos de investigación científica. Carlos Pedillo ha mencionado a colegas, y no quiero mencionar uno para que no se me sientan los demás en mi casa como presidenta, pero Zócalo se ha convertido y eso tiene un papel fundamental para nuestro país, para nuestro entorno, para los investigadores de la comunicación, porque nos permite, y déjeme decirle que también como investigadora que publica ya con mis colegas, en muchos momentos hemos conversado algo, podemos no coincidir o coincidir con Carlos en su ideología, pero nunca nos ha limitado en lo que hemos publicado. Y eso se ha reflejado. Y eso habla de una revista que tiene un compromiso y una congruencia con su ética. Creo que es una parte fundamental de la revista Zócalo, a quien también también a título personal quiero muchísimo, aprecio muchísimo, pero bueno, me voy a dar paso a unas preguntas que nos han planteado Carlos aquí, y creo que Por las han favor. mencionado, pero a lo mejor hacer énfasis en esta parte. Muy bien. Nos preguntan en esta primera parte, Carlos, ¿cuál cree usted que ha sido el papel histórico de la revista Zócalo y cuál seguirá en un futuro, sobre todo ante los cambios emergentes de los medios de comunicación, ante el impacto de la inteligencia artificial y ante eso que pareciera la desaparición de algunos medios lo que sería la trascendencia de ellos en los siguientes etapas que vivirá nuestro país? ¿Cuál sería tu respuesta, Carlos? Gracias, sí. Bueno, modestamente, Zócalo ha representado una posibilidad histórica en México, porque en México los medios no se critican a sí mismos. La televisión, la radio, la prensa escrita nunca se han criticado a sí mismos. De ahí la necesidad de que catedráticos, de periodistas, de legisladores impulsaran, respaldaran, acompañaran publicaciones de este tipo. Es cierto, no hemos sido los únicos, por supuesto. Está la Revista Mexicana de Comunicación, que ya tiene otra periodicidad y que ya la maneja la Universidad Autónoma Metropolitana. Está El Fin Justifica los Medios, un espacio radiofónico y entre otros. Y bueno, pues nosotros
somos ya la única publicación impresa que se ha mantenido a lo largo del tiempo con esta temática que pues siempre se renueva y regresa, Andrea, pásame el de Adriana, por favor. y Perdón, regresa, disculpe. sí, y regresa a ventilar estos temas porque siguen permanentes. Los montajes televisivos, la falta de ética, el la inteligencia artificial está impactando, está reduciendo personal en los medios, los periódicos los periódicos están vendiendo menos ejemplares, disminuyen los espacios para los periodistas, la carrera de comunicación en México ha disminuido su matrícula, ya muchos estudiantes no ven en el periodismo lamentablemente una fuente profesional, una posibilidad profesional. Y sin embargo, pues ante todo y ante los desafíos que imponen las nuevas tecnologías, yo creo que los periodistas tenemos la obligación de mantener los principios éticos y deontológicos que nos obligan. Yo creo que eso debe de ser pues necesario, suficiente para mantener este proyecto que es, le repito, es acompañado por muchos otros colegas, entre ellos, olvidé mencionar a Genaro Villamil. Muy bien, aquí estamos en todo. Por eso mañana tenemos otros webinarios. Yo te invito, Carlos, para si nos puedes escuchar también, porque luego también Carlos nos ha apoyado también en seguir difundiendo lo que tenemos en los encuentros y creo que también le debemos de dar nuestro agradecimiento ahorita que tuvimos el encuentro en Hermosillo. Y bueno, otro de los planteamientos que se hacen, Carlos, es más en el ámbito de los investigadores. Andrea de la Cena nos pide que preguntemos, por ejemplo, sobre los públicos. ¿Qué tan y complicados para una revista como Zócalo a 25 años, llegar a públicos muy específicos, hasta dónde la sociedad interviene, hasta dónde a la sociedad podemos llegar con nuestra revista Zócalo. Digo nuestra porque también no he podido ir a los convivios porque estoy hasta acá, hasta San Luis Potosí, pero bueno, es una revista que también se constituye en nuestra casa. ¿Cuál es el público? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué tan difícil ha sido en estos 25 años? ¿Y hacia dónde vas con esta revista? Porque creo que también podemos hablar de una cuestión de ampliar ese público, de que los ciudadanos, las ciudadanas que a lo mejor se dedican a otras cuestiones, estuvieran más interesados en este tipo de revistas que tienen una gran fusión y cumplen con un objetivo muy importante. Sí, es complicado. Las nuevas tecnologías han disminuido el interés de estudiantes, de periodistas en ejercicio, de académicos también, hay que decirlo, por la versión impresa de las ediciones o de las revistas o publicaciones que todavía circulan en este país. En Zócalo sí nos hemos enfrentado a eso, y sin embargo, pues yo creo que los contenidos son los que nos defienden, los contenidos son los que deben de llamar la atención, la profesionalización de esta actividad también nos ayuda, es decir, nuestros contenidos son muy importantes, nuestros colaboradores son de primer nivel, son licenciados, doctores, maestros en comunicación con estudios en otros países como tú, Lisi. Sí, es un gran desafío estar ofreciendo eh, que compren, que se suscriban a la revista Zócalo, que consulten nuestro portal. Tenemos también, obviamente, un portal, revistasócalo.com, y la versión impresa. Tenemos suscripciones digitales e impresas, y es un esfuerzo que estamos redoblando porque efectivamente el interés por leer el periódico, por leer el papel, pues ha disminuido. Entonces eso sí nos implica retos importantes y sin embargo aprovechamos este tipo de espacios como el tuyo y otros de universidades para insistir entre los jóvenes a que se interesen por los temas de la agenda mediática. Tienes tu micrófono apagado, creo, Sí, Lizzy. así es, así es. Es una parte fundamental
fundamental en esto, Carlos. Y me gustaría preguntarte a ti, eso yo lo voy a tomar esa pregunta, Carlos. Para un periodista como tú, con una gran trayectoria que no solamente ha trabajado en Zócalo, hay grandes desafíos. ¿Cuáles serían, más como Carlos en esta trayectoria, cuáles son a lo largo de ese trabajo que has realizado como periodista en Zócalo y en otros espacios que sigues trabajando, que sigues desafiando estas cuestiones de las innovaciones tecnológicas? ¿Qué podrías recomendar? ¿Cómo nos podrías compartir esta experiencia de estos grandes desafíos a los cuales a lo largo de eso tú has vencido? ¿Logras seguir siendo, Carlos, un luchador, un emprendedor, desafiando muchos temas? Sigues aquí con esta revista 25 años. ¿Cómo, Carlos? Platícame un poco de eso. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, la cuestión es que vemos en Zócalo la necesidad de publicar estos temas. Si México fuera una democracia donde las televisoras no mintieran, donde ofrecieran contenidos de calidad, donde no se privilegiara lo político, sino el contenido. Afortunadamente, nosotros hemos mantenido ese interés por, por difundir estos temas y un interés porque se conozcan. Pues van cambiando las generaciones, llegan nuevos jóvenes a las universidades y al periodismo y desconocen mucho de estas historias que han ocurrido en este país. La ley Televisa, leyes a favor de los empresarios, eh, no se les cobraron impuestos a Ricardo Salinas Pliego, como ahora ocurre, ¿verdad? Que debe más de 70,000 millones de pesos en impuestos en este país. Entonces, ventilar estos temas resultan de interés, no solamente personales, sino de todas estas personas, de todos esos especialistas que coinciden con nosotros y son de universidades públicas y privadas y son periodistas de investigadores de derechos humanos, investigadores de temas de seguridad, defensores de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras, en fin, hay un conjunto de herederos y de especialistas que están interesados y continúan interesados en ventilar estos temas. Y por eso permanecemos aquí, porque no estamos solos, no estamos solos en estas intenciones editoriales. Muy bien, Carlos, vamos a publicar, obviamente, la información que ahorita te voy a pedir dónde pueden adquirir la revista, cómo pueden apoyar este proyecto, porque finalmente, como tú dices, es un proyecto de una gran solidaridad, de un gran esfuerzo y de un gran trabajo. ¿A dónde se pueden comunicar? Verbalízanos tú, platícanos en este webinario y nosotros lo vamos a ubicar allí en las redes sociales de AMIC. Sí, gracias. Bueno, desde luego que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, em, para que se puedan suscribir aquí a la revista. El correo electrónico es suscripcioneszócalo@yahoo.com.mx. Suscripcioneszócalo@yahoo.com.mx. Y nos pueden también hablar por teléfono al 55 53 41 65 90 o al 55 53 42 64 30. Y bueno, pues ojalá tengamos la oportunidad de que nuevas personas de estudiantes, de jóvenes, se interesen y de investigadores en suscribirse y también escribir. Las páginas de Zócalo están abiertas a los investigadores de la comunicación de AMIC y de México y de otras partes del continente, de América Latina. Por supuesto que pueden enviar sus colaboraciones. Nada más nos ponemos de acuerdo en la extensión de los caracteres, pero aquí Zócalo es un espacio como el tuyo, Lisi, el de AMIC, para difundir estos temas tan importantes. La invitación está ahí. Así es, bueno, y además también, sobre todo, que ahorita coincide con una política pública de requerimiento que tenemos los investigadores
de también difundir nuestra generación de conocimiento. Y la revista Zócalo guarda todos los requerimientos que nos piden las autoridades, en este caso la Secretaría de Ciencia, para publicar. Así es de que aprovechamos para invitar a las y los estudiantes de posgrado a que se suscriban a la revista, a que participen en Zócalo, porque no solamente es este espacio para compartir con las y los colegas, no solamente es este espacio compartir con la sociedad, también aquí vamos a aprovechar y vamos a cumplir con una variable. Y bueno, además de felicitarte, Carlos, ahorita lo voy a hacer ampliamente, de manera muy personal, pues obviamente también te envío y te voy a enviar este reconocimiento. El año pasado se lo dimos a la revista Zócalo, en este reconocimiento de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, en el encuentro de AMIC 2024, que fue realizado en Puebla, en la UPAEP, a la revista Zócalo como este gran espacio. Allí estábamos Claudia Benacini, Gerardo Albarrán, estábamos Patricia, estábamos, bueno, muchos colegas aquí de la de AMIC que participamos o hemos participado a lo largo del tiempo. Pero este reconocimiento también yo le puse aquí Carlos Padilla Ríos, porque es con el ánimo también de ese reconocimiento a ti, Carlos, de ese gran esfuerzo, de ese trabajo que nos permite difundir nuestras actividades de investigación científica, siempre con un gran respeto. Creo que eso también lo tenemos que destacar muchísimo, y agradecimiento, porque si en algo debemos de tener un espacio de diferir en nuestras posturas, es precisamente en la revista Zócalo. Y recuerdo muy bien en este tema, por ejemplo, del INAI reciente que se dio en México, en esta posicionamiento diverso de argumentaciones, tú le diste espacio a todos las posturas, y creo que eso hay que reconocer, Carlos, y lo cual nos permite testificar hacia nuestros receptores, hacia los estudiantes, investigadores que pueden colaborar, que deben de colaborar, porque de eso se trata la revista Zócalo, y además con un gran nombre emblemático, ¿verdad? Zócalo como tal, Carlos. Sí, gracias, Lizzy. Bueno, pues sí, Zócalo es un espacio público y gracias la atención que tienes para un servidor y tú como presidenta de AMIC. Y bueno, pues agradecerte estas atenciones que has tenido con nosotros para la revista y para esta persona. Y pues gracias a la AMIC, a sus integrantes y esperamos sus colaboraciones. Aquí tendrán un espacio abierto para ser difundidos a través de nuestras páginas. Así como está el Zócalo de la Ciudad de México, así hay la revista Zócalo para mucho tiempo. Esperemos que sí, Lizzy, ojalá haya muchos suscriptores. Así es, porque también hay que decirle que hay una necesidad, todos los medios de comunicación lo sabemos, porque hemos investigado eso, también la parte económica, también las necesidades que se tienen. Hay muchos colaboradores, pero también necesitamos esta parte fundamental que es el ingreso para poder subsistir ante todos los compromisos que se tienen. Muchísimas gracias, Carlos, a ti, a todo tu equipo de Zócalo, un gran abrazo, mi reconocimiento. Y bueno, pues seguimos en comunicación. Aquí quedan las puertas abiertas de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Tenemos llegar más preguntas, más planteamientos que se han publicado a través de los espacios de AMIC, Carlos. Sí, gracias, Lizzy, pues te agradezco muchísimo la atención y bueno, pues también recomendar tu reciente libro sobre la inteligencia artificial. No dejen de leerlo, muy bueno. Muchísimas gracias, Carlos, por haberlo incorporado allí. Gracias por siempre estar con nosotros desde aquellos libros que publiqué con el gran Omar Raúl Martínez, que de seguro en el cielo está, con la revista mexicana de comunicación, y que tú a través de él fue quien, como te conocí. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Lizzy. Gracias, doctora. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Finalizamos este webinario. Ojalá que nos siga acompañando con los siguientes. Muchísimas gracias y ya buenas tardes.